dañada en el bosque la primavera. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un libro que nos contaba antes de entrar aquí, se edita mucho tiempo después cuando ya se puede decir que resultó un éxito la recuperación de una zona en el bosque. Así es, tiene su historia este libro que inicia a fines de los 80, principios de los 90, cuando un grupo de 3 personas que participábamos en campañas de reforestación en el bosque de la primavera, decidimos proponer un proyecto de restauración forestal participativa. Surge de lo que es el colectivo ecologista Jalisco, se presentó a una red de grupos que existía en aquel entonces, que era la Comunidad Ecologista de Occidente, y también se presentó a lo que era el Laboratorio de Bosque de la Primavera de la Universidad de Guadalajara. Fue aceptado por las partes y entonces a lo que nos dedicamos fue a contactar a una diversidad de organizaciones civiles, grupos ecologistas, dependencias de gobierno municipal, estatal, federal, escuelas de diversos niveles, entornos universitarios e investigación también, para invitarles a participar en este proyecto. A partir de ello se formó un grupo de 50 promotoras y promotores forestales que estuvieron trabajando, fueron formados, o sea, a través de un taller y de prácticas de campo en el bosque de la primavera, y entonces lo que se pretendió fue desarrollar un proyecto donde se convocara más gente. Trabajamos desde lo que fue la propagación de las plantas, de semilla, estaca, etcétera, la preparación de un terreno para plantación y luego ya la plantación propia y durante varios años posteriores trabajo de mantenimiento, ¿no? Esto inicia en el 90, entonces es prácticamente a fines de 2015 cuando ya decide sacarse, editarse el libro, y decidimos hacerlo prácticamente 25 años después, precisamente cuando ya tenemos forma de demostrar a través del libro qué es lo que pasa con la gente que participó en ese entonces y qué es lo que pasa con el lugar. En el O lugar sea, ya hay bosque. porque nos decía, lo importante no nada más era aprender a cómo sembrar el árbol, sino también a cómo en comunidad se puede resolver un problema, ¿no? Exactamente, o sea, dos ejes de atención de esta experiencia fue a que la gente aprendiera o aprendiéramos a restaurar una zona dañada, totalmente erosionada de bosque, y por otra parte a organizarnos colectivamente de manera participativa. Entonces estos son dos de los frutos más importantes que encontramos 25 años después. Una verdadera cápsula del tiempo, entonces, este Sí, libro, ¿no? sí, definitivamente, y llena de muchas vivencias, de muchas experiencias, donde se demuestra precisamente lo que se logra con este trabajo, y lo que hacemos es ver qué ha sucedido con promotoras y promotores que localizamos posteriormente, después de tanto tiempo, qué han hecho de sus vidas, cómo han participado en proyectos afines, y también acudir al lugar para ver que ya se está dando un proceso de regeneración en donde esa parte del bosque ya recupera sus propias capacidades. ¿Qué extensión de bosque fue regenerada y cuántas personas participaron? Bueno, fue un proyecto piloto. De inicio en este proyecto piloto se trabajaron básicamente 3 hectáreas, que fue como un ensayo social y ambiental, donde se trabajó con alrededor de 3,000 árboles. Se estuvo trabajando una primera fase de 5 años donde se estuvo dando mantenimiento y cuidados a la zona. Luego una segunda fase de 5 años para completar 10, en donde ya gradualmente fuimos reduciendo la intervención humana para que el propio bosque a través de un proceso de transición adquiriera sus propias capacidades. Y después un periodo de prácticamente 15 años en donde solo íbamos a monitorear cómo iba este bosque. ¿De qué extensión estamos hablando y cuántos Estamos árboles? hablando, como decía, en sí el trabajo piloto fueron 3 hectáreas. Durante este tiempo del que les estamos hablando, participaron alrededor de 6,000 personas en diferentes grupos, brigadas y demás. Y posteriormente se hizo otro trabajo semejante en otras áreas de esa zona que se conoce como la hondonada, con muy buenos resultados siguiendo el mismo modelo, digamos, el mismo método de trabajo. Y después, de parte de lo que era el Comité Técnico del Bosque de la Primavera y después posteriormente la OPD, continuaron una franja interna del bosque haciendo plantaciones con métodos semejantes que le llamaban hondonada 2, hondonada 3 y demás. Entonces, las repercusiones sí han sido ¿Saben cuántos importantes. árboles? En el caso nuestro fueron 3,000. En el caso de las otras hondonadas, sí fueron, no recuerdo exactamente el dato, iban alrededor de 10, 15,000 árboles.
Lamentablemente, uno de los fuertes incendios de años pasados afectó enormemente esas zonas y pues se ha tenido que estar haciendo nuevamente el trabajo de reforestación. En el caso de la hondonada 1, digamos, por alguna razón los incendios no han llegado. Entonces eso ha permitido que siga evolucionando positivamente. Estamos hablando de más de 25 años, ¿no? Sí, actualmente estamos hablando de 26 años. ¿Cómo son los árboles? Bueno, ¿de qué tamaño están? Los árboles, yo diría en promedio han crecido como un metro al año, más o menos. Estamos hablando de árboles de entre 25 y 30 metros de altitud. Pero además del repoblamiento de especies menores de flora y fauna, que no se daban Claro, ya. porque eso impacta al detener la erosión, al conservar la tierra, a recuperar el ecosistema en general, exactamente, y a ¿no? brindar condiciones de anidación también de especies, por ejemplo, de mamíferos menores, de algunas víboras, de avifauna y demás, además de especies de vegetación, de flora. ¿Qué se propia. siente llegar y ver un árbol de ese tamaño y saber que, La que verdad se participó en eso? es indescriptible, o sea, es mucho orgullo. La gente que estuvo y que vuelve a ir trabajando en aquel tiempo y que vuelve a ir está muy orgullosa. Va con sus hijos que ahora pueden tener 30 años y que tenían 4 o 5 años en aquel entonces. Entonces sí es mucho orgullo, pero además se siente mucha tranquilidad y armonía al ver que sí se puede, que Claro, sí se puede hacer porque, este tipo de trabajo. bueno, dicen que es uno de los puntos que uno debe cubrir en la vida, ¿no? Saber que se hizo bien, porque parece una tarea sencilla, pero lo vemos desafortunadamente con muchos de los procesos de reforestación, que conseguir que sean exitosos es una tarea bastante complicada, ¿no? Sí, mira, en aquel entonces el nivel de sobrevivencia de plantaciones oficiales en campo, por información de la propia, en aquel entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos Federal, era de entre 7 y 15% al año. Nosotros en este proyecto colectivo, con la labor de toda la gente que participó, logramos 80% de sobrevivencia a los 2 años. Después sí nos golpearon un poco algunos factores, como por ejemplo la desaparición de cerca de 200 árboles, que ya tenían más de 2 metros de altura, y misteriosa, no supimos qué pasó con ellos, y la nevada que hubo en el 96, 97, no recuerdo exactamente, pero pues lo que hicimos fue nuevamente hacer labores de reforestación y estar dando mantenimiento y pues que saliera adelante este proyecto. ¿La comunidad que participó sigue siendo parte, sigue sintiéndolo como o asistiendo a esta zona? Bueno, una parte importante de promotoras y promotores siguen siendo como que todo el mundo se apropió de la zona y se ve como propio, y yo diría más bien el lugar se apropia de nosotros, porque cuando vamos, pues es el misterio del bosque también, ¿no?, que nos envuelve. Y pues sí hay gente que sigue yendo, hay acceso a quienes estuvimos trabajando ahí para hacer labores de monitoreo. Próximamente también vamos a hacer un trabajo ya más detallado de carácter técnico. Este libro es más como de divulgación y con un perfil más socioambiental que técnico forestal, porque nos interesa mucho que la gente lo conozca y que lo podamos compartir para dar cuenta de que sí es posible desarrollar proyectos con muy buenos resultados frente a situaciones problemáticas como por ejemplo las exploraciones geotérmicas de la Comisión Federal de Electricidad, que eso fue alguna de las cosas que motivó el proyecto, demostrar cómo sí se pueden hacer cosas positivas por el bosque sin grandes cantidades de dinero. Fue un proyecto colaborativo, parte, ¿no? Cada parte ponía lo que podía poner, mantuvo una identidad colectiva y participativa intersectorial. Eso fue muy interesante, se logró el concierto intersectorial a partir de una iniciativa ciudadana con muy buenos resultados tanto en lo social como en lo forestal y ambiental. Este libro entonces puede servir inclusive para quienes ahora piensan en desarrollar otras áreas boscosas en el estado, ¿no? Definitivamente. Hay un interés especial en vecinos de Tototlán y todos aquellos rumbos de también hacer su propio bosque en Definitivamente, zonas que no y que implica no solamente, como les decía, cómo reforestar o cómo restaurar una zona forestal, o que fue a bosque, sino cómo organizarse de manera colectiva. Recuperamos incluso principios de lo que es la comunalidad indígena para organizarnos. La asamblea, la toma de decisiones por consenso, el respeto a los acuerdos que se toman, el amor a la naturaleza, no sé, una serie de principios y valores de sustentabilidad integral también. No usamos, por ejemplo, pesticidas, no combatimos a las hormigas cumplen su función, entonces lo que tratamos es de armonizar todos los componentes del ecosistema para que salga adelante esta recuperación, esta restauración.
¿Se puede tomar de ejemplo para otras zonas? Es decir, este trabajo ¿han encontrado algunos puntos en donde pudiera también llevarse a cabo? Bueno, de hecho, a lo largo de este tiempo nos ha tocado participar apoyando algunos otros proyectos o formando gente, capacitando gente. Y en este momento estamos desarrollando o participando en un proyecto también colectivo de restauración forestal en donde aplicamos esta metodología, que es en el Bosque Pedagógico del Agua. Se formó un colectivo ciudadano que está haciendo trabajo al respecto en lo que se conoce como Colomos 3 y con muy buenos resultados tanto en el proceso de restauración forestal como en el proceso de construcción de colectivo, porque les digo a compañeras, compañeros jóvenes sobre todo que se integran, que es difícil aprender a pensar, sentir y vivir en colectivo, entonces hay que hacerlo y además un proceso de restauración integral de un bosque que no es un parque urbano, lo que pretendemos es desarrollar un bosque urbano en donde haya recuperación de su ecosistema precisamente. Claro, y volviendo al caso de la primavera, también asumir la responsabilidad que tenemos como habitantes de esta zona metropolitana, de esta área metropolitana, ahora que se amplían a más municipios, a 9 municipios, de lo que representa el bosque en la vida de la ciudad. Definitivamente, ¿no? Uno de los sentidos que tenía este proyecto de origen fue que la gente de la ciudad volteara al campo, ¿sí? Entonces, que la gente de la ciudad vuelva al campo y haga algo sobre ello. El Bosque de la Primavera cumple una serie de funciones importantísimas en términos de regulación climática, captación y abastecimiento de agua, entorno, paisaje, educación ambiental, el conservar la biodiversidad y demás. Y pues mucha gente de la ciudad ni siquiera conoce el bosque, ¿no? Claro, entonces, o lo vemos como algo lejano cuando en es. realidad sigue siendo el gran regulador de nuestro clima, de nuestras condiciones. El aire aporta oxígeno y es un captador también de dióxido de carbono muy importante en términos de la problemática del cambio climático y demás, de la crisis climática. Y entonces, pues, esa es la intención, voltear, pero no solo voltear, sino ir y hacer algo por el bosque, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y para quienes nos siguen en redes sociales tenemos 2 ejemplares de Sembrar Árboles, Sembrar Conciencia, esta experiencia de restauración forestal participativa para las primeras personas que lo soliciten a través de redes sociales y conozcan cómo fue esta experiencia de reforestación en el Bosque de la Primavera. Jorge, Gastón, muchas gracias. Y bueno, quise decir brevemente, mañana sábado a las 11 de la mañana vamos a hacer una presentación del libro precisamente en el Bosque Pedagógico del Agua, que queda donde cierra la calle de Santa Cecilia en la colonia Santa Margarita. Quienes puedan, pues ahí les esperamos. Muy bien, pues para conocer esta experiencia que puede servir no nada más en el tema de reforestación, sino seguramente en otras soluciones a problemas comunitarios, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gastón Gutiérrez, autor de Sembrar Árboles, Sembrar Conciencia. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina. Queremos estar más cerca de ti. Por eso abrimos una línea de WhatsApp para que participes en nuestros programas en vivo. Envíanos tus comentarios al 3322 420690. Más cerca de ti. Canal 44. La señal de todos. Encontraste estrenos. Dicen que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, soy diseñador de modas mexicano. Estos personajes quizá no sean santos ni hagan milagros, pero tienen un talento que los hace extraordinarios. Realmente la película la estuvimos planeando durante 10 años. Canal 44 se enorgullece en presentar su serie original, donde conocerás las historias de vida de estas personalidades que están dejando huella en la historia de nuestro tiempo. Santo y Seña,